gusto enorme el poder estar reunidos nuevamente. Somos Como Tú Lo Entiendes, el podcast que te permite la reflexión y que te impulsa la investigación día a día. Soy Abdul Gafar y durante estos minutos abordaremos el tema del pánico escénico. Este tema, de alguna manera, todos los que nos encontramos o que iniciamos nuestras formaciones educativas recordarán que al momento de hacer una exposición o hacer una presentación de X tema, siempre nos agarraba una serie de situaciones nerviosas y que nos ponían en condiciones bastante críticas para poder afrontar y desarrollar la temática que íbamos a compartir con nuestros compañeros de estudio o en una reunión donde nos tocaba de alguna forma promocionar algo que nos habían encomendado. En este pánico escénico, o otros lo llaman como miedo escénico, de alguna manera puede expresarse mediante muchas variantes, y estas variantes de alguna manera tienen una serie de sintomatologías que incluso llegan a desencadenar en la persona una serie de ataques de ansiedad, manifestaciones un poco habituales que se van presentando, el hecho de que se queda la gente sumamente paralizada, no recuerda lo que va a decir y en algunas ocasiones hasta la voz termina perdiéndose. Es producto de un mecanismo de defensa que el sistema nervioso de nuestro cuerpo reacciona y de alguna manera hace que sintamos esa parálisis corporal por algo que queremos dar a conocer a alguien, pero para nosotros representa un momento caótico y problemático para poder afrontar esas miradas que están hacia nosotros. En ese sentido vamos a ver algunas características de este pánico escénico que muchas veces todos hemos pasado por ese nivel. Algunos tienen el pánico al hecho de hablar al micrófono, presentarse en público. De hecho, muchos que al principio se dan a la tarea de ser formadores pasan por esta etapa. Claro, eso se va venciendo conforme el tiempo y conforme también se va adquiriendo la seguridad en lo que estamos haciendo. Bueno, a nivel físico, siempre vamos a presentar aquella sensación que nos estamos ahogando, se nos dificulta la respiración, temblores en nuestro cuerpo, un aceleramiento en nuestro corazón, que comúnmente lo conocemos como taquicardia, la sudoración en nuestras manos, en nuestra frente, bueno, a muchos hasta con mareos, náuseas, y a tal grado que muchas personas terminan padeciendo hasta con problemas de diarrea después de haber entrado en esta condición crítica que a ellos les causa un conflicto. Frecuentes estas situaciones, ¿qué tan frecuentes se pueden dar? Bueno, en la medida que vayamos teniendo ese rompimiento de ese temor, va a irse perdiendo todo ese tipo de expresiones que aparecen en nuestro cuerpo, producto del mecanismo de defensa que está respondiendo ante algo que para nosotros representa un caos para nuestro status quo. Muchas de las personas, cuando están ante la mirada de muchos, se ponen un enrojecimiento facial, fuerte dolor de cabeza, la tensión muscular, la boca seca. En el caso que ya no pueden hablar, se queden enmudecidos, es producto mismo de estas reacciones nerviosas que el ser humano, y que todos los que nos dedicamos de alguna manera a dar clases, a dar algunas ponencias, entramos en esa etapa. Aunque ya haya experiencia en el manejo de grupos, caso para hablar en público, al principio siempre va a ser algo temeroso porque el ambiente, primero porque no conocemos cómo va a ser la reacción de las personas que están reunidas en ese lugar ante lo que vamos a decir. Segundo, si dentro de ese grupo de personas van a haber detractores malintencionados que van a querer opacar o destruir el mensaje que vamos a entregar. Entonces eso es bien importante también, el hecho de que tomemos en cuenta, porque aquí viene la otra parte que debemos siempre vislumbrar, la parte a nivel psicológico, cómo afecta de alguna manera.
indisposición a poder hablar ante la gente genera muchas veces una confusión en nuestra psiquis, dificulta para muchas veces el entender, el concentrarse, el recordar lo que yo voy a decir ante la gente, producto de que es tan grande el nivel de ansiedad por el miedo que no nos permite ni siquiera concentrarlo lo más mínimo que podamos hacer. Muchas personas tienden a desarrollar pensamientos negativos, muchos hasta invalidarse por el hecho de ese mismo miedo. Creen que no son capaces de poder llevar a feliz término lo que están haciendo. El miedo al fracaso, la crítica negativa, el hacer el ridículo o quedarse en blanco, el hecho de no recordar nada de lo que iba a decir. Todo esto de alguna manera tiene que irse con el tiempo corrigiendo y buscando algunas estrategias de cómo ir salvaguardando esta parte. Por ejemplo, cuando uno está desarrollando algún tema y se queda con alguna palabra en blanco, de alguna manera es importante tener siempre una palabra clave que le permita volverse a encarrilar en el discurso que está llevando. Eso creo que es bien importante, por eso es recomendable el auxiliarse de recursos que sirvan como guía para que no nos perdamos en lo que estamos haciendo y que nos embarque más el hecho de la presencia, de las miradas, esa tensión que vemos a veces en el grupo. Esa reacción que está en el grupo de alguna manera se ve retroalimentada cuando están tristes, están alegres o el tema les interesa. Eso facilita también que cuando estemos hablando nos incentive a poder demostrar y explicar mejor las cosas. Pero cuando hay poca asertividad o poco entendimiento de lo que les estamos diciendo, la gente tiende a presentar esta característica de que tiene sueño. Entonces todo eso de alguna manera al que está presentando o haciendo una exposición le representa un problema, porque dice, bueno, no les está interesando lo que les estoy diciendo o les está aburriendo lo que les estoy diciendo. Ahora, a nivel conductual, la persona cuando está en esas condiciones de que no maneja la temática o que la mirada constante de los que están a su alrededor está hacia él dirigida, empiezan a haber ciertas torpezas en lo que hacemos. Uno a veces tiende a disminuir el volumen de la voz por el mismo hecho de la inseguridad de lo que está diciendo. O sucede que la persona se va al extremo, se pone a hablar de manera excesiva y rápido, o sea, por el hecho de terminar cuanto antes con lo que le han encomendado, como que fuese un castigo. Otras personas presentan el problema de tartamudear al momento de estar queriendo hablar, tiende a trabarse la lengua o quedarse en silencio completo, evitan la situación de poder tener una interrelación de preguntas y respuestas, porque no consideran o no creen capaces de poder solventar esta situación. Ahora, para cómo combatir este pánico escénico, bueno, hay muchas formas de cómo poderlo combatir, y entre ellos podemos tener el aumentar la comprensión en lo que vamos a decir. Si no tenemos la seguridad de lo que vamos a hablar, es recomendable que empecemos a leer hasta tal grado que consideremos que sí estamos manejando el tema. Y es importante también que ese tema que vamos a desarrollar tenga una salida auxiliar en el caso que la persona no te comprenda lo que estamos diciendo. Entonces es importante que evitemos en toda costa que se produzca ese bloqueo en lo que estamos haciendo. Esa presión, esa autocrítica que muchas veces no ocasionamos nosotros, cuando la temática sí efectivamente está correcta y la podemos manejar, pero muchas veces ese bloqueo no lo imponemos nosotros de una manera prejuiciosa. Ante todo esto, es importante tratar de vencer ese miedo. ¿De qué manera? Buscando aliados.
buscando personas que están en el grupo con quienes te pueden servir como fortaleza el discurso que estás llevando. Por ejemplo, cuando estamos hablando sobre alguna temática, ¿qué podemos decirle? Usted que está aquí enfrente, que ha experimentado sobre lo que estoy hablando, entonces de alguna manera ese prestarle la guitarra de la temática a otra persona para que opine sobre algo le da un auxilio y un respiro para poder retomar ideas para continuar con el discurso que estamos desarrollando. Claro, esto con el tiempo se va aprendiendo y lo vamos mejorando, producto mismo de la experiencia que vamos teniendo según las ocasiones que nos estamos interrelacionando con este tipo de comportamientos y prácticas en las jornadas de interrelación con otras personas. Si no lo hacemos de manera frecuente, vamos a tener el problema que igual cuando volvamos a querer intentar hacer una dinámica de esa índole, vamos a encontrarnos con esas mismas características de tropiezos en el momento de desarrollar la temática, porque no hemos logrado vencer ese miedo todavía. Ahora, es importante plantearse como únicas opciones adicionales a lo que tenemos. Por ejemplo, evitar la imitación, porque muchas veces queremos imitar a otro cómo hablar, no seamos unos únicos en nuestro mensaje como lo vamos a hacer, aunque los mensajes sean o la temática sea igual, que ha desarrollado tantos y tantos ponentes, pero cada quien tiene su habilidad, tiene su propia característica para desarrollar ese tema. Entonces es importante que seamos nosotros los que pongamos nuestro propio método para poder desarrollarlo y no tratemos de calcar o imitar a otro, porque muchas veces por tratar de calcar y imitar a ese nunca nos va a salir ni cómo lo hace él ni mucho menos cómo lo hacemos nosotros. Esto a largo plazo es beneficioso, pero a mediano plazo, si uno no sabe controlar eso, puede darse la situación que ahí se terminó todo la posibilidad que teníamos para poder continuar con ese tipo de prácticas que queremos realizar cuando nos dedicamos a las ponencias, a llevar una temática a un grupo social, o queremos vender algún producto en muchas ocasiones. Un mal vendedor, en pocas palabras, terminamos siendo. Ahora, es importante no luchar contra estos síntomas de ansiedad, porque si uno trata de luchar y de una manera forzosa quererlo romper, no logra nada. Al contrario, se logra formar un patrón erróneo, y al momento que usted podrá manejar un grupo pequeño, pero cuando le toque estar frente a un grupo mucho más grande, va a verse atado a las mismas condiciones o situaciones, y con el agravante que se va a sumar una nueva experiencia. De hecho, grupos muy grandes no puedo manejarlos, caigo con ese pánico escénico que no puedo moverme, me quedo inerte, y por ello es muy recomendable seamos cuidadosos. En ese sentido, tenemos que ser constantes y ir superando poco a poco todas estas debilidades que a la larga sí se logra superar. Todo esto es producto ensayo-error, y de esa manera vamos mejorando nuestra interpretación y desarrollo ante un X grupo que tengamos al frente. Para ir ya y finalizando, es importante también que hagamos ejercicios, practiquemos lo que vamos a decir. Muchas veces grabémonos, o tenemos la facilidad con los teléfonos, poner en grabación de video, ponerse a hablar con el teléfono, frente al teléfono, perdón. Eso facilita también para ir corrigiendo algunos fallos que a veces tenemos. Nunca lo vamos a corregir por completo. Esto se trata de que con el tiempo vayamos adquiriendo la experiencia. Primero son vivencias, después son experiencias, y a la larga vamos a terminar siendo unos buenos oradores o buenos llevadores de un mensaje para los demás. Bueno, hasta aquí con este podcast, invitándoles siempre a estar al pendiente de cuántos episodios estén subiendo. Algunas veces serán semanales, producto de las mismas tareas que tenemos. A veces se complica subirlo semanalmente el podcast, pero más sin embargo siempre estamos al pendiente de llevarles algo nuevo que pueda servir
y para construir investigación. Cuídense mucho, nos escuchamos en próxima ocasión. Hasta la próxima.